Este día en que celebramos el amor infinito, puro, gratuito de Dios, un amor que no tiene de ninguna forma comparativo, que es en lo que a Él toca absolutamente único, un amor que, como bien escuchamos en el Evangelio, existía desde la eternidad, una palabra, un amor hecho palabra, que existía desde la eternidad, estaba junto a Dios, sin tiempo, absolutamente, y ha querido dejar esa perfección y abrazar nuestra miseria humana, encarnarse, tomar nuestra condición, hacernos saber que nos ama tanto y se hace tan cercano a nosotros que asume nuestra carne. De tal manera que de esta forma lo divino, que era eterno, trascendente, absolutamente espiritual, se hace cercano como nosotros y se genera un maravilloso matrimonio entre la humanidad y Dios. Y esa unión, donde queda de manifiesto que lo absoluto se hace parcial, lo perfecto se hace limitado, lo grande se hace pequeño, lo infinito se somete al tiempo y lo espiritual se materializa, se concretiza. Todo por y para nosotros. Dios no necesita de nada, ni de nosotros, pero nos ama tanto y nosotros le necesitamos tanto que lo hizo, nada más y puramente por nosotros y para nosotros. Lo humano se hace divino y lo divino se hace humano. Cambia absolutamente nuestra historia. Con Él, como decía ayer, con Él en el centro de la historia de la humanidad, en el eje de la salvación. Esta realidad de lo divino se hace humano y lo humano se hace divino no es solamente una acción aislada, una realidad aislada del Hijo de Dios, sino que esa realidad, se prolonga a través de toda su existencia y de todas sus acciones. Como decir, la palabra, el amor de Dios, se encarna en cada acción, en cada mirada, en cada movimiento, en cada cosa material que roza la presencia de Dios, de Jesús. De tal manera que la mirada de Jesús que le hizo al joven rico, que había cumplido los mandamientos y lo miró con amor, manifiesta corporalmente el amor infinito de Dios. La saliva con la que mojó el barro y los ojos de ese ciego de nacimiento materializa el amor de Dios que sana al hombre. Y de esa forma el amor se encarna, también se prolonga a través del cuerpo y de los gestos y de la realidad de Jesús. Pero no es solamente, no termina la prolongación maravillosa de la encarnación de la palabra y del amor de Dios en lo concreto, en lo material. Se prolonga también en nosotros. Nosotros tenemos parte en la encarnación. Salvando las diferencias, Dios se encarna, salvando las diferencias de lo que sucedió en la anunciación, en la encarnación, en María. Dios también se encarna en nosotros y tenemos parte en esa realidad. ¿Cómo? A través del bautismo. El bautismo no solo nos hace hijos de Dios, nos da la identidad de hijos de Dios, ciudadanos del cielo, sino que también genera ¿qué? Que Dios vive en nosotros.
ha tenido la delicadeza de prolongar su camino pascual, en este caso la Pascua de Encarnación, en nosotros. Encarnación, muerte y resurrección. Y desde nosotros prolonga lo divino que se hace humano y lo humano que se hace divino. De tal manera que nosotros somos también canal, puente, ministro, misioneros, testigos, o como le quieran llamar, de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús. Prolongamos, llevamos a lo concreto, Dios lleva a lo concreto a través de nosotros la encarnación de la palabra y del amor de Dios. Cada vez que vivimos, que no solo lo tenemos acá en nuestra inteligencia y no solo lo tenemos en nuestro corazón, sino que lo llevamos a las manos y se conjugan todas esas realidades en nuestra vida y se traslucen, es decir, van a la opción y a la acción de la vida, el servicio en el cual yo me dejo a un costado, aprendo a renunciar a mí mismo, a mi tiempo, a mis necesidades, a mis gustos, para salir al encuentro de la necesidad del otro, priorizando su necesidad antes que la mía, y salgo bajando a las manos el servicio. Entonces se encarna el amor de Dios. Se prolonga la encarnación del amor de Dios. Ese amor divino y gratuito se hace concreto a través de nosotros, que lo concretizamos. Él en nosotros, nosotros en Él. Cada vez que vivimos la profundidad del amor de amistad como la vivió Jesús, ya no los llamo servidores, los llamo amigos, porque hemos compartido todo. Y cuando uno ama gratuitamente así en la amistad y acepta incondicionalmente al otro, entonces encarna el amor de Dios. La palabra se hace carne a través de nosotros y a través del camino de la amistad. Y así cuando vivimos la humildad, cuando dejamos de ser autosuficientes y dueños de nuestra vida, aprendemos a renunciar al poder de hacer lo que queremos con nuestra voluntad propia y le damos ese espacio a Dios, dependiendo de Él, volcándonos a su plan, abriendo bien los ojos de la fe para percibir lo que Él nos va dando a través del camino de la vida, interpretando su mano. Entonces encarnamos la palabra. El amor de Dios se vuelve a encarnar en lo concreto de nuestras acciones. Por lo tanto, algo que fue, es. Algo que es, se prolonga en nosotros y sigue siendo a través de nosotros, gracias a ese Dios que vive en nuestro corazón y vive entre nosotros. No es solamente, como decía ayer, el Dios con nosotros, es el Dios en nosotros y entre nosotros. También en este año en el que recordamos la vida naciente y la Iglesia prioriza esta realidad de la vida naciente, recordamos la encarnación de Dios, a ese Dios que habla, mejor dicho, que dice sin hablar a través de esos misioneros, testigos, mártires, modelos de la encarnación de Dios que son los niños. Esos misioneros, ¿de qué? De la ternura. El niño sabe engendrar sin decirlo, sin hablar, sabe engendrar en las personas, sabe sacar de las personas lo más tierno, lo mejor, lo más noble, cuando eso está adentro de la persona, que está, y todos lo tenemos. Así que son misioneros de la ternura, de la alegría, de la belleza, encarnan la palabra de Dios sin hablar, diciendo mucho, como lo hacía José, el esposo de María. Son testigos ¿de qué? De lo auténtico, de la autenticidad, de la simplicidad. Ellos manifiestan
la verdadera inocencia de la simplicidad. No hay recovecos, no hay dobleces, no hay doble mensaje, no hay falsedad. Son como son. Y eso, sin hablar, es para nosotros un mensaje. Y es la encarnación de la palabra y del amor de Dios entre nosotros. Mártires de la maldad humana, hoy en día. De la maldad y del abuso humano. Y así encarnan, con su martirio, la manifestación del amor extremo de Dios. Sin hablar, sin entender, se vuelven mártires del amor de Dios. ¿Cómo? Porque Dios vive en ellos. Modelos de humildad que nos recuerdan nuestra dependencia del plan de Dios, de no ser autosuficientes y de volcarnos a Él. La palabra eterna de Dios, absoluta, sin tiempo, hoy se une una vez más nos hace memorial de la unión fidelísima, de la alianza que tiene con nuestra humanidad. Esa palabra, ese amor de Dios encarnado, no es un simple acto histórico y puntual, sino que es una prolongación interminable y absolutamente creativa del amor de Dios. Lo fue en Jesús, en cada acto, en cada mirada, en cada acción, en cada contacto, en cada movimiento. Expresó la encarnación de la palabra, de la verdad y el amor de Dios. Y nosotros, partícipes con Él de su muerte y resurrección gracias al bautismo, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, con esa identidad, con Él en nosotros, nos volvemos también mensajeros, transmisores, encarnantes de esa palabra y de ese amor de Dios. Nos queda la tarea de estar profundamente conectados con Él, de cobrar no solo conciencia, sino convicción de que Él vive en nosotros, somos templo de Él y encarnado en nosotros quiere ser misionero, discípulo, maestro, rey, testigo del Evangelio a través nuestro, encarnando el amor a través de nuestras opciones, pero tenemos que estar nosotros profundamente conectados con Él. Así, de esta forma, entonces, lo divino se hace humano y lo humano se hace divino en cada uno de nosotros y se expande hacia los demás.